Hola estimadas y estimados, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Renuevos el Debate. Mi nombre es Rodrigo Corona. Y mi nombre es Alexis Martínez. Y en este episodio vamos a hablar un poco de cómo son los partidos políticos en México, el tema de los clivajes o espectros políticos, si son de derecha, de izquierda, autoritarismo, liberalismo. Y para entrar un poco en contexto, los clivajes o espectros políticos, pues son estos espectros a lo mejor que tradicionalmente conocemos. Si alguien tiene un poco más de tinte, ya sea partido político o gobierno o alguna medida, que sea más progresista o que sea a lo mejor un poco más moderada, más conservadora, y de igual forma sí tiene algunos tintes autoritarios, en este sentido pues que tenga un poco más de control, podemos llamarlo incluso así, y más de ejercicio de poder de las autoridades, o puede ser un poco más liberal, ya sea desde el ámbito personal o desde el ámbito grupal. Entonces, pues para entrar un poco en contexto con este tema que la verdad nos pareció interesante, pues quería compartirte, Alexis, y sobre todo preguntarte cómo ves estos enfoques, si son todavía recurrentes, observarlos aquí en México, en los partidos políticos, o cómo los visualizas. Pues primero que nada, saludos a toda la audiencia, iniciando este lunes. Bueno, grabamos en lunes, sí, esta semanita. Y pues referente al tema, que es una propuesta muy interesante, primero que nada creo que el tema de la discusión de actual en México, que es la derecha y la izquierda, empezó a partir de el cambio de gobierno con Morena a marcarse o a llevar más a la conversación, de tratarse de colocar en una postura política. Por ende, creo que la izquierda y la derecha en la discusión política nacional, en comparado a la internacional, se quedó un poco rezagada por lo mismo, porque llevábamos mucho tiempo que, como algunos le llaman, división de personas, otros le llaman la democratización de la ciudadanía. Creo que nos mantiene desubicados temporalmente, porque realmente en el día a día o en la cotidianidad, la izquierda y la derecha pues ya son cosas muy, ¿cómo podríamos decirlo? Dos posturas que están ya muy rebajadas, ¿no? Por así decirlo. Realmente no hay una izquierda, por así decirlo, Morena realmente no es un partido de izquierda, ni la contraparte es un partido de derecha como tal, sino que tienen muchos, en ese espectro político, pues tienen mucho de dónde tomar cada uno de los partidos. En temas económicos, en temas sociales, en temas incluso del mismo interior de los partidos. Pero creo que es un avance para la ciudadanía comenzar a hablar de colocarse en posturas de izquierda o derecha, pero al mismo tiempo deberíamos de dar el siguiente paso, que es quitarle a los partidos y a las posturas propias incluso de llamarnos de izquierda. Había visto anteriormente que el término de izquierda y derecha como tal en la sociedad actual o moderna viene de la Revolución Francesa y marcaba las posturas políticas que habían en ese entonces respecto a cuando se derrocaron las monarquías en ese país. Sí había ahí más marcado un espectro de izquierda y derecha, y con el paso del tiempo pues en las sociedades modernas ya está muy diluido, esa es la palabra que quería tomar. Pero creo que es una plática muy interesante. Yo personalmente, por ejemplo, antes me consideraba de izquierda, consideraba que Morena era de izquierda, pero conforme vas viendo y leyendo e informándote un poco más, dices, oye, creo que no va por ahí. Y realmente actual me defino más incluso en cuestión de ideología, me identifico más bien con el tema de la anarquía, ¿no? Con un tema anarquista de la descentralización del poder del Estado y centralizarlo como tal en la organización más horizontal con las personas. Sé que es una utopía actualmente, lo sé totalmente. Sigo páginas incluso de personas con contenido, una Carla Escoffi, con un contenido muy anarquista, muy marcado, pero con propuestas académicas muy también establecidas. También no son personas que nada más hablen como al hablar. Es muy interesante, la verdad es que es una postura que me gusta, me identifico más que la izquierda, porque pues realmente si hablamos de izquierda en México, lo repito, pues estamos muy lejos de una izquierda como con lo que es Morena, ¿no? Sí, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves este tema? Y sobre todo, pues más que identificarse, con qué ideología es con la que a lo mejor tienes más valores reconocidos, ¿no? Sí. Qué bueno que toca este tema. Yo concuerdo contigo. La verdad sí lo veo ya un poco obsoleto, sobre todo por los retos que hay en México, que como decías, a lo mejor en siglos pasados era un poquito más remarcado. Incluso lo vemos en la historia, liberales contra conservadores aquí en México.
pero ya cuando vas avanzando, vas viendo ciertas políticas y retos que enfrenta el país, pues sí se queda un poquito ya más hacia atrás, pero lo que a mí me impacta es que se sigue usando dentro de esta cotidianidad y de lo que platicamos. Luego hasta se ve cómo algunas personas, dependiendo de sus ideologías o de sus filias y fobias, empieza a decir de manera peyorativa, es que eres de derecha, es que eres de izquierda, cuando realmente ya está muy difícil saber qué es de derecha o qué es de izquierda, o incluso tenemos que ir más allá, como tú decías. Algo que comentabas de este aspecto que a ti te gusta más ideológico de anarquía, como en el siglo XX, inicios del siglo XX, pues esta parte anarcosindicalista que estaba jalando aquí en México. Sí, desarrolló los derechos de los trabajadores, incluso en México. Con los Flores Magón y después con toda la parte de artes, con Siqueiros, por ejemplo, hablando un poco de esas conceptualizaciones. Y pues es interesante, yo no concuerdo con esta ideología, pero la veo muy interesante. Porque, no concuerdo porque diga, no está todo perfecto con esta idea de Estado-Nación o de tener un gobierno centralizado del uso y del ejercicio de la fuerza, que eso yo creo que lo podemos discutir, sino porque, como dices, es una utopía, a lo mejor. Entonces es un poquito conflictivo. Sí, es algo muy lejano. Sí, y yo me identifico más con esta parte humanista de tener al ser humano como centro de toda la aplicación de políticas, de medidas, de tener un gobierno, pero que esté centrado en la gente, en el ser humano. Ahí hay unas cosas un poquito extrañas, la verdad. Por ejemplo, ya retomando el tema del México actual, porque por un lado tenemos un gobierno que se identifica como humanista. El humanismo mexicano, ¿no? Sí, que ellos mismos se identifican como un humanismo. Sí. Por otro lado, tenemos a un partido político de oposición que se identifica como humanista, que en este caso es el PAN. Entonces ahí es cuando tú dices, los dos se identifican como humanistas. Y están bien peleados. Y están peleadísimos, tienen ideas totalmente distintas, algunas buenas, algunas malas. Igual como el tema de izquierda-derecha, tomarlo tan reduccionista, por decirlo así, ese concepto. Porque, por ejemplo, ves a Morena que tiene políticas, sobre todo a nivel local, un poco más progresistas o que le podemos todavía llamar como de izquierda, como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, pero también tienes ideas, por decirlo así, un poco de derecha, como la militarización en el tema de seguridad, pues retomando esta hipermilitarización, la centralización del poder, hacer esta parte, incluso lo veíamos en el COVID, que cada quien se rascara con sus propias uñas y a ver qué pasaba. Entonces, como que en este caso lo vemos con políticas que son de medio derecha, medio de izquierda, y sí tenemos que ir más allá. Eso sí es un hecho, independientemente de si nos cae bien un partido político o no, ir más allá. Hay un partido político que sí a mí no me agrada en lo absoluto porque lo veo más oportunista. ¿Quién? Que se pintan de color verde, pero bien, posteriormente lo vamos a ir platicando. Sí, totalmente. Muchos partidos que se cuelgan de eso. Y también fíjate, ahorita que estamos hablando de eso, ¿a dónde colocarías tú entonces al nuevo movimiento que está tomando fuerza en el sur de América, en este caso de América Latina, Argentina con los libertarios? Sí. O sea, es una ideología de tumbemos el Estado, arriba el poder económico, que el poder económico decida sobre incluso las legislaciones y los derechos de los trabajadores. Incluso apenas Milei lo escuché que decía que el trabajador explota al empresario, ¿no? Porque el empresario, el trabajador cobra directamente al empresario por sueldo. Entonces, hoy en día, al menos en el habla hispana, tenemos quién sabe, en el lado anglosajón también cómo lo estén manejando, pero hoy en día, al menos en este lado del idioma, tenemos muy terciverjado todos esos términos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, los libertarios llamándose libertarios a sí mismos. Y realmente reduciendo derechos de los... me parece que ahorita está mucho la pelea de los jubilados en Argentina. Sí. Cada semana van a protestar y cada semana les dan con todo la policía de Argentina, y ahí es cuando dices, híjole, entonces, ¿libertario de qué? ¿Y a qué poderes defiendes? Al mismo tiempo, un presidente que estafa a su nación con criptomoneda. Sí. Entonces dices, wow, y aquí en México está tomando fuerza incluso ese discurso con el empresariado, tenía que ser, ¿no? En este caso con Salinas Pliego, que es uno de los que aplaude ese movimiento, y le encantaría a él ser un Milei aquí en México, o algo, un estilo de Milei aquí para las próximas elecciones. Dicen por ahí que se quiere lanzar a la campaña presidencial. Yo lo veo muy difícil realmente que
que lo apoye más que un séquito que le dice tío Richie. Sí. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de los libertarios, por ejemplo? Sí, yo creo que combinando esta parte libertaria que como dices, es una facción distinta a lo que habíamos visto en la historia de América Latina, o sea, con las dictaduras de América Latina de derecha, de izquierda, en Chile, por un poco más hacia la parte de libertad económica, pero con un autoritarismo tan distinto, tan difícil y también que fue muy, muy duro llevar por las familias de Chile. Sí, claro. También de izquierda con la parte de Argentina, por ejemplo, lo pudimos ver y que también fue doloroso. Sí, en Venezuela, Colombia, etcétera. ¿Cómo pasamos a estas nuevas facciones de las nuevas izquierdas, un poco más progresistas, que después de tener este ámbito conservador en América Latina, pues llegan las izquierdas? O se vuelven dictaduras de izquierda o dictaduras de derecha también. Sí. Pero cómo vamos avanzando y ahorita estamos en esta parte en la que hay dictaduras, como dices, todavía en América Latina. También hay estos enfoques autoritarios de libertarios, sí, claro, que yo lo combinaría con algo que suena por todas partes y la gente ya lo dice como si fuera un refrán, el tema de los populismos, claro, estas políticas populistas que pueden venir también desde el ala que lo llamamos de derecha como de izquierda. Entonces vemos a un populista como Milei hablando de cómo los pobres empresarios casi son los que han sido dañados por el sistema, sí, por el Estado, por los trabajadores que casi han sido la burguesía del país que ha dañado tanto. Pues ahí es cuando tú dices, no se trata de eso. Sí, claro. Y esta parte en la que casi no le quiere dar cobrar impuestos a los empresarios, pero sí a los trabajadores, sí, todo. O sea, eso lo hemos visto. También hemos visto la otra facción, por decirlo de esa forma populista, decir los empresarios son los enemigos del mundo y del país. Como Venezuela, por ejemplo. Han dañado, exacto. Y los trabajadores pues no tienen nada de malo y siempre son los buenos. Creo que siempre hay ese tipo de situaciones. A mí lo que me preocupa es lo que decías al final. Cómo en México, sin vivirlo como tal, porque no hemos vivido un gobierno tan radical, claro, podemos decirlo así, desde hace muchísimos años. Incluso a lo mejor me van a funar por los que me dicen que López Obrador es súper radical. Pues no, o sea, la verdad, convivió con el status quo, ¿no?, de hace muchísimo, sí, claro. Viene de una escuela, a final totalmente de cuentas, y no es muy diferente a, por ejemplo, una Argentina que venía del kirchnerismo, sí, ahorita totalmente el otro extremo, que toda esta facción en Argentina empobreció y endeudó mucho a la nación. Sí. ¿Por qué? Pues porque el problema base de muchos de los países, o podría decir yo casi de todos los países de Latinoamérica, que es la corrupción, sí, de los puestos y de los cargos públicos y de la conexión que hay con los empresarios que se corrompen junto con los gobernantes. Creo que ahí es donde el que siempre termina perdiendo, pues es la población. Sí, totalmente. Y como dices, o sea, hemos tenido ese ejemplo en Argentina, en Brasil, que estuvo Dilma y de repente llega Bolsonaro. Top y dices, extremos, sí, ¿qué rayos esos fueron extremos. Personaje? Sí. En Venezuela, pues que sigue todo radicalizado y muy, muy difícil la situación. Entonces, aquí lo que tú dices y planteas de que no estamos radicalizados, pero puede llegar a alguien, claro, radical, como pues este personaje Salinas Pliego, que en lo personal pues sí es lamentable lo que dice, sí, los comentarios que hace, el cómo se ha eludido y evadido los impuestos. Totalmente. Incluso, etcétera. Y no por decir eso ya vas a decir, ay, estoy en contra del empresariado o estoy a favor del gobierno. Claro que no. No, claro. Simplemente es este aspecto que no podemos llevar, que es radicalizar y yo creo que son las peores posturas, la que te ubiques o defiendas a una persona que está en el status quo, ¿no? Tanto sí, de una cúpula económica o de una cúpula política. Creo que ponerse de su lado, por ejemplo, también el AMLover, ¿no? Así sí, extremista, creo que también hace mucho daño a esa plática que debe de haber en la sociedad de posturas políticas, siempre en pro del humano, ¿no? Como sí, es como la postura casi que se me hace muy, muy elocuente, que sea en pro de los derechos humanos, del crecimiento de la sociedad en cuestión económica, en cuestión de la educación, en cuestión de salud, en cuestión de seguridad, y es lo último que realmente pasa, sí, al menos en estos gobiernos que se supone también este gobierno iba a llegar a, como toda campaña política, sí, a solucionar todos los problemas. Y pues la cosa es que no funciona así, sí, y lamentable que
que no hayan los niveles, que eso sí no les preocupa, que no haya los niveles, como estuvimos platicando en el episodio anterior, de educación, y no de educación nada más de educación académica, sino de un desarrollo y educación incluso social o político en la juventud y en las generaciones que vienen, porque eso sí no les importa que la gente se ponga a discutir sobre el futuro de la nación, sino simplemente que te cuelgues de un lado y que les aplaudas a X o Y partido lo que están haciendo, y ahí sí se me hace que es donde perdemos pues todos, la mayoría, y se pierde para las generaciones del futuro mucho espacio donde se pueda avanzar mientras sigamos como montados en ese macho de estar defendiendo al partido que esté en el momento en el poder. O no solamente partido, a veces personas. Hasta la misma persona. De repente, gente que defiende a capa y a espada a estos personajes como Salinas Pliego o a López Obrador. Incluso leía que hay uno de los personajes que más, pues, como daño, yo diría, le ha hecho a este país. No voy a decir su nombre, pero es productor de narcoseries y narcopelículas, y ha tenido demasiados favores de parte del gobierno, diciendo que López Obrador es el personaje más querido de la nación. O sea, ya llegar a este tema tan radical, claro, y creer que realmente la izquierda está gobernando en México, porque es parte del discurso, claro, es algo que en lo que tú dices, no están entendiendo la situación, solamente es pura línea discursiva, sí, populista, y no nada más hablo del oficialismo, hablo más del oficialismo porque es quien tiene la toma de decisiones. Claro. Pero también la misma oposición retracta algunos mensajes, algunos discursos que dañan demasiado y que solamente favorecen a decir izquierda-derecha tan simplista, claro, como si fuera el mundo y como si fuera los retos que tiene este país, de izquierda a derecha, y tú estás mal y claro, nosotros estamos bien porque pensamos de esta forma. Ahí es donde le hacemos mayor daño a la sociedad y al país. Estaba viendo unas imágenes, una recopilación, de hecho lo compartí en Facebook, de ahorita que pasó el accidente lamentable del barco en el puente de Brooklyn, que hubo algunos fallecidos jóvenes de la Marina. Me sorprende mucho cómo luego saltaron ciertas figuras de la oposición y también Salinas Pliego a echarle la culpa directamente a la 4T, ¿no? Es que me parece que Lili Telles puso que no me acuerdo, o Kenia López Rabadán, como de que 40 años lleva haciendo esto el barco y con la 4T el barco chocó. Y eso se me hace muy populista. Se me hace muy populista tomar un accidente, alguna tragedia, como muchas veces lo hace también, practican el populismo a la inversa, por así decirlo, de culpabilizar directamente al gobierno de tragedias que a lo mejor pues no tienen una injerencia directa, pero se me hace una pérdida de recurso y de espacio de un legislador donde podría estar una persona que no esté perdiendo el tiempo echándole la culpa de un choque de un barco a un gobierno, en vez de estar legislando, ¿no? Primero para el distrito que lo eligió. Sí. Porque fíjate que en el fin de semana vi unos amigos y estábamos platicando de las elecciones al Poder Judicial, que al rato, para adelantarle un poquito, y me decía un amigo como comentario, dices que ni siquiera sabes los cargos, a qué se dedica cada uno de los cargos que va a hacer, porque vas a votar. Él está en contra de ir a votar. Y me quedé pensando, dijo, pues sí tiene un poco de razón, no sé qué es lo que creo, ya lo hemos platicado aquí. Creo que ya habíamos platicado justo de ese tema de que a lo mejor no sabemos tribunal de tal acción, no sabemos ni qué hace, ¿no? Pero también me lo puse a pensar y dije, ay, los senadores y los diputados, pues realmente qué acercamiento tenemos nosotros como ciudadanos, qué sabemos en lo general, qué es lo que hacen, qué horas trabajan, qué temas están tocando actualmente, qué legislaciones están aprobando. Solamente están trabajando las legislaciones que ya vienen, a lo mejor ya encargadas desde el Ejecutivo o desde propuestas que vienen desde la oposición, pero realmente la ciudadanía estaría igual de cercana a la información de los tribunales que igual a la información de lo que se legisla en nuestro país. Sí, y entonces digo, pues creo que tiene entonces el mismo absurdo o el mismo sentido de ir a votar en este caso del Poder Judicial, como es el mismo absurdo de ir a votar al Senado. Para los senadores. De que está más lejano. De lo que decías primero, de lo del hecho triste y lamentable, sí, creo que algo que a mí me impresiona mucho es que por un lado hay gente que se radicaliza más y empieza a decir que casi la presidenta iba manejando el navío, sí, pero también hay otra parte en la que ya es como de, son unos opilotes. A ver,
creo que la parte de la política y para también respetar a las víctimas de esos hechos es señalar y buscar que se haga justicia. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué pasó ese accidente? Callarlo ¿Quién también estaba es al mando? ser cómplice. Claro, y totalmente. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando pasó lo de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, como el que ahorita es el oficialismo señalaba y no estaba mal, o sea, a lo mejor se lucraba políticamente, lo que quieras llamar, pero también señalaban los errores. Claro. Y ahora que están recibiendo ese señalamiento, ahí sí ya son víctimas y no. Yo no escuché a Sheinbaum decir algo en la mañanera ahorita. No, yo tampoco. ¿No? Por ejemplo. Lo dicho, ¿no? ¿Qué pasó? Justo. ¿Qué pasó? Y ahí es cuando uno dice, qué mala onda que por un lado ya dicen, ay, no se puede tocar ningún techo como si fuera todo accidente, cuando la realidad es que sí se tiene que señalar y buscar culpables y que haya justicia por las víctimas. También algo que yo entiendo que sí es rancio, podemos decirlo así, es que los mismos personajes que hemos señalado aquí en estos otros episodios sean los únicos que hablen, los que empiecen a decir cosas, la verdad, absurdas y radicales, que como decía el ejemplo, que casi la presidenta estuvo manejando, ahí ya se tergiversa todo. Sí, claro. La verdad. Pero también fíjate que creo que parte de la responsabilidad y muy grande es también de los medios. Apenas estaba viendo también el caso de no recuerdo este personaje que es un comentarista deportivo o cronista deportivo que ha salido en X o en Twitter muchas veces señalado por actos como ahorita también el lamentable de la influencer que en su salón en Zapopan, no sé si viste. En su salón de belleza. Resulta que medios internacionales salió, alguien puso tal cronista, no recuerdo el nombre, creo Chuya, algo así, el Chuya le dicen. Lo responsabilizaron directamente como si él fuera parte de este grupo delictivo que se encuentra en Jalisco. Y es un crónico deportivo. Y entonces medios como la CNN, como BBC, a nivel internacional, Rodrigo, agarraron, hicieron copiar y pegar de la nota. Y la crítica es de que los medios hoy en día no sirven para nada. Porque se supone que ahorita en el caso del barco deberían haber sido los primeros, porque para eso existen los medios de información, para informar a la población en general. Decir, a ver, ya hicimos investigación, resulta que los señalados fue el encargado del capitán o la marina directamente o alguna organización estadounidense. No, todos fueron o directamente a no decir nada por el oficialismo o directamente a darle espacio a estas voces rancias de decir, no, es que casi, como dices, casi Claudio Sheinbaum iba manejando el buque. Y ahí es donde entra la compra del cuarto poder que se supone que era, ¿no? El periodismo. No existe. Estamos como población desamparados ante la información. Y también como incluso en los medios de comunicación hay estos tintes políticos o espectros políticos bien marcados, al grado de que, como dices, como estoy un poquito más enfocado hacia el ala conservadora, si le queremos llamar así, que también de repente dicen, ay, conservador señalado, liberal señalado, o sea, dices como si fuera algo peyorativo. Sí, claro. Que a lo mejor lo radicalizan todo en lugar de, como decíamos, buscar culpables y sobre todo justicia. Es lo que deberíamos buscar. Como también la otra ala en la que casi dicen, ay, el gobierno es víctima de este sistema que hizo que chocara el barco. Dices, ahí les importa, lo que menos les importa son estas dos personas que fallecieron lamentablemente. Lo que menos les importa es esta influencer que desvivieron en su salón. Y se dedican solamente a dramatizar o a politizar cosas sin sentido, cuando realmente lo que necesitaríamos es buscar la manera en la que más gente sepa, en la que más gente pueda saber la verdad o conocer la verdad, y sobre todo que las y los gobernantes sepan qué hacer sin tener esta influencia o esta ideología y nada más ir buscando hacia esa ideología cómo compagina más, ¿no? Ahí es donde más me molesta la verdad. Y también a mí algo que me molesta personalmente es que estamos educados de cierta forma en la población en general en México, que tratamos a la política incluso a veces como partidos de fútbol, ¿no? Sí. O eres de este equipo o eres de este equipo. No hay tintes medios, no hay puntos para ponerse de acuerdo. Y en población en general, en épocas electorales, es una gritadera de ambos lados. Sí. No es una conversación para lograr un punto que es una mejor gobernabilidad. ¿Cómo? Pues quitando los parásitos que siempre se ponen y entrando nueva gente. Creo que eso es lo más complicado y por eso también el reto más grande de nosotros es más fácil colocarte de un lugar y ponerte a gritar al otro equipo
por así decirlo, que de verdad meterte, dar espacios, hablar de esto, incluso organizarte con gente, con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos, y empezar desde los cimientos, empezar a proponer nuevas formas de gobernabilidad, que sean más eficientes para las personas. Siempre va a ser eso lo complicado, creo yo. Sí, y sobre todo también retomar qué cosas positivas de cada espectro, cada ideología podemos tomar. Aquí en México creo que algo positivo que llegó a pasar fuera de ideologías fue, por ejemplo, cuando crearon el Seguro Popular, que era en este caso el PAN, o aquí actualmente Morena, que hayan retomado cosas como tener esta pues beneficio fiscal que pueden llegar a tener, que a lo mejor es un poco más de derecha y pues aún así lo están tomando. O sea, ahí es donde uno dice, o por ejemplo los derechos laborales que lo están adquiriendo un poquito más sin afectar tanto a algunos empresarios, como que ahí tú dices, a lo mejor y puede ser posible que sea un poco ir más allá de ciertos tintes de izquierda o de derecha. Pero cuando ya empiezan a decir cualquier barbaridad y señalar, por ejemplo, en Argentina, el presidente diciendo zurdos de mierda, y aquí en México también ya empezando a tomarlo. Diciéndole al Papa que es el maligno, ¿no? El representante del maligno. O sea, ahí ya uno tiene la realidad bien alterada. Sí, pierde la coherencia. Sí, cuando de repente ya todos son fifís, todos son chairos, que esto ya tenemos más de 6 años hablando de este tema. Y seguimos con lo mismo y al final de cuentas no vemos en qué nos beneficia. No. Y lo único que yo podría decir que beneficia es que más gente está interesada en la política, pero lo que veo negativo es que nos estamos radicalizando más. Sí, claro. Y entonces esta parte de unidad que muchas veces necesitamos y hasta los mismos gobiernos han solicitado que haya unidad nacional, pues se tergiversa porque años antes se estuvieron agarrando hasta con el sartén, ¿no? No, y aparte yo me imagino a veces, por eso digo que de repente tengo tintes ideológicos más anarquistas. Me imagino a los legisladores de Morena y del PAN después de sus gritarse en cámara, ahora sí que donde se pueden ser observados, tomándose un cafecito, platicando bien a gusto. Porque realmente creo que otra parte de las herramientas de control es justo eso, ¿no? De mantenernos divididos. Sí. Les conviene más a los poderes fácticos y corruptos que estemos discutiendo entre, no, que yo soy de derecha, que yo soy de izquierda, aunque realmente vamos a lo mismo, ya no tiene mucho sentido tomarlo de ese punto, pero a ellos les conviene más estar así divididos porque pues, cuesta más trabajo ponerse de acuerdo para lograr una unidad nacional que de verdad dé resultados y que genere mejores políticos para el futuro. Mientras se siga eso, van a seguir poniendo pues a la gente que ellos elijan, ¿no? Realmente en los cargos públicos y no a la gente que necesitamos. Totalmente, y justamente retomando también lo que hace unos minutos decías, muchas veces no sabemos cómo actúan las y los legisladores a nuestros distritos y solamente, y te lo puedo casi asegurar que esos cafecitos que se toman los diferentes partidos que de repente en las comisiones o de repente en el pleno se dan así con todo y hasta lo señalan que no, tú eres un corrupto de derecha, eres un conservador o tú eres un zurdo, etcétera, hasta han dicho bellaco, etcétera. Sí. Ya después conviven como si nada, no les importa. Reuniéndose con legisladores del PRI, con los del PAN, pues porque son negociaciones, ¿no? Al final de cuentas, son poderes que se negocian. Pero entonces, ¿dónde queda el show business de eso? Y sobre todo, voy a lo mismo, ¿dónde queda la población? ¿No? Justo, y las negociaciones son parte de, pero cuando son en beneficio de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, y lo voy a decir aquí, el distrito que nos corresponde en Atlisco, el diputado Miguel Carrillo, yo no tengo idea de dónde está su casa de campaña, qué iniciativas ha tomado. Cuando lo busco en el sistema de información legislativa, casi no ha hecho en lo absoluto, pero de repente salen como 2, 3 videos diciendo, es que con el presidente López Obrador estamos mejor, pero realmente no sabemos cómo ha legislado en beneficio de las y los asistentes del distrito. Claro, y de repente salen noticias en las que están en antros de Puebla, todo tranquilo, no lo sacan mucho en las noticias porque pues a lo mejor hay convenio o lo que quiera, pero pues ahí es donde
tú dices, ajá, muy de izquierda, pero también... los ves paseando en sus camionetas de 5 millones de pesos, con casas de 20, 30 millones de pesos. O sea, una clase política que ya no importa si era del PAN, si era de Morena, si era del PRI, una clase política enriquecida de la forma más absurda posible. Y en campaña, abrazando a la gente casi de las comunidades, besándoles la mano a las señoras que trabajan en el campo. Dices, oye, compadre, ¿de qué se trata? Para mí, personalmente, es una burla. Sí. Yo me acuerdo que fui al evento de cuando vino Armenta Atlisco, estaba justamente Miguel Carrillo, estaba nuestra actual presidenta de Atlisco, y vaya el evento y la gente aplaudiendo. Yo fui porque acompañé a mi padre. Sí. Teníamos interés y compañeros suyos de la preparatoria estaban ahí, ¿no? Apoyándose en esos cargos. Y lo acompañé porque la verdad es que hasta hace poco me empecé a acercar como tal a la política de esa forma, en cuestión de la forma partidista. Sí. La verdad me dio un coraje, y me sigue dando mucho coraje que la política, si en más que sea un ejercicio de crecimiento para la sociedad, es una burla a veces. Sí. Y voy a lo mismo, yo lo digo por Morena y por el PAN y por el PRI, por Movimiento Ciudadano y todos los partidos que hoy en día, porque solamente están segmentando el poder para poder controlar pues mejor incluso el erario, ¿no? Los recursos. Y solamente un beneficio personal, como dices, sí, o sea... No es posible que mientras manejan ese discurso... Espera, iba a decir eso. Lo más banal es que cuando tú te quejas de esos lujos que tienen, de repente he escuchado así como la justificación de... Es que los de antes creían que los lujos y los beneficios solo eran de ellos. Dices, no puede ser, o sea... No. Entonces tú lo que querías no era ejercer poder o poder tú cambiar las cosas. Lo que tú buscabas era pertenecer eso, y tener esos lujos y pertenecer a ese statu quo. Sí, claro. Ahí es cuando tú dices, ya todo está mal, todo ya valió. Por eso también es bien importante y lo que decimos mucho, ya antes para pasar a asuntos generales, que las y los jóvenes podamos introducirnos en la política, que podamos escuchar más, que con esta parte que nos beneficia a lo mejor la edad, las ganas y todo, realmente queramos cambiar las cosas. He visto muchos políticos y políticas de diferentes partidos que están siguiendo esta bandera juvenil, que estaría padre empezar a señalarlo a nivel nacional, municipal, estatal. Porque también hay gente que lo hace, no podemos decir todos los políticos. No. Hay gente que tiene más marcado pues sus orígenes y cuál es el fin de su trabajo. Sí. No es como tal traer el carro más caro o vivir en la zona más cara de su ciudad, sino pues por lo que fueron elegidos. Creo que sí hay figuras políticas y creo que cada vez hay más. Sí. Y jóvenes. Y es lo mejor porque entra una nueva temporada o una nueva facción de generaciones donde dices, ok, hay políticos muy rescatables y hay gente, por ejemplo, como tú, que tienen ideales muy bien establecidos, valores muy fuertes y confiamos, incluso como población general o como empresarios, en esas posturas, pero también creo que no se trata de dejarles a ellos toda la chamba, sino de acompañar a esas personas que están ahorita relevando y que pueden hacer las cosas de una forma diferente. Y creo yo que con figuras tan importantes que han habido en la política, al menos de América Latina, como Pepe Mujica, que descanse en paz, hay ejemplos muy grandes donde podemos tomar las mejores cosas de ciertos gobiernos, de ciertas figuras políticas y construir un nuevo candidato, pero que la sociedad ponga y construya al candidato. Claro, y que sea un beneficio general y que ya nos olvidemos eso de tú conservador, tú izquierdoso. Perdemos mucho tiempo ahí, perdemos mucho tiempo y mucha energía. Qué bueno que comentas lo de Pepe Mujica, porque no lo habíamos platicado en este episodio ni los anteriores, que falleció hace poco, todo el legado que deja. Hay cosas que señalarle como también, a todos los políticos y tomadores y tomadoras de decisión, pero al final el legado que deja, como tú dices, creo que es lo que debemos tomar para acoplarlo a nuestras necesidades y a nuestros retos, nuestra realidad, y pues podamos avanzar, porque si seguimos con lo mismo y nada más buscando el poder por el poder, como se dice coloquialmente, vamos a salir todos dañados. Sí, y Morena va a terminar siendo otro lastre para la sociedad, si es que no ya lo empezó a hacer. Dale otras 2 vueltas más, o una más incluso presidencial extra, y si de verdad no se ponen las pilas y por ejemplo la directora o la presidenta del partido, que es María Luisa,
María Luisa Alcalde, ¿no? Sí. Se me hace a mí una figura muy interesante políticamente. Creo yo que no está manchada de lo que todos sus antecesores del partido están haciendo. Esperemos que figuras, como sería interesante ver a una persona así con otra propuesta a lo mejor del PAN, que ya se olviden de sus candidatos dinosaurios y de verdad poner a una persona, o incluso, ¿por qué no? Nuevos partidos, ¿no? De nuevos partidos, sí. Que ya dejar atrás los partidos del siglo XX y formar nuevas alianzas, que el poder no esté concentrado en un grupo de empresarios, en un grupo de políticos que vienen de otros partidos de hace 30, 40 años, y empezar a de verdad a discutir políticamente, independientemente de las posturas que tengan cada uno, pero para la formación de una mejor sociedad y de mejores oportunidades para todos, no nada más para enriquecer a un grupo de personas. Y ahí es donde a Milei le puedo dar la razón, porque a lo mejor en su postura y en su realidad en Argentina, pues vio a todos los políticos antecesores enriquecerse de una manera absurda, y pues para él es un coraje la clase política, pero también ahí entra él en conflicto con su ideología, porque le da todo el favoritismo al empresario, cuando él debió haber sido, con esa ideología que es muy interesante y con el poder que tiene y con lo que ganó, de haber propuesto nuevos caminos, ¿no? Claro. Muy diferentes. Sí, y no aplaudirle a Trump todo lo que haga, ¿no? Sí, no, y a Elon Musk, que es un héroe. Sí, dices, oye, pues, ibas bien, pero tantito te desviaste. Sí, y es lo más preocupante, que aquí en México empecemos a ver figuras que vayan creciendo como la espuma, que sean radicales. O sea, como Verástegui. Sí, o sea, dices, no manches, no, gracias, no queremos eso, y no porque sea conservador y eso, sino porque realmente es radical y realmente no entiende la situación del país, y no creo que sea algo positivo el radicalizarnos, no solamente de derecha, sino también de izquierda, o lo que claro. Ya estamos diciendo mucho en este capítulo. Lo que pues realmente beneficia a la sociedad sería lo que tendríamos que buscar, y no nada construir. Más a lo loco y crear partidos políticos radicales, claro. Y de repente ya aventarnos políticos así de rancios, diríamos, porque también son rancios a pesar de que no estén ejerciendo poder por mucho tiempo. Y pues bueno, no sé si quieras pasar a asuntos generales, Alexis. Vamos con lo bueno. Vamos con lo intenso. El tema del Poder Judicial, las elecciones judiciales, lo que habíamos platicado el capítulo anterior. En estos capítulos vamos a estar hablando sobre las elecciones judiciales. En el pasado capítulo también hablamos un poquito de ello. Les recomiendo que lo vean. Y pues quería comentarte, Alexis, ¿cómo ves esta semana que avanzó, ya casi acercándonos a las elecciones? ¿Cómo ves también este punto en el que se empezaron a liberar en redes sociales acordeones para saber cómo votar? Ya sé. ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De incluso también llamados tanto de algunos opositores como del mismo oficialismo a no votar. ¿Cómo has visto todos estos movimientos en esta semana? Creo que primero, referente al oficialismo y a contraparte, que se ha llamado a no votar, y el oficialismo al acordeón para elegir a lo mejor a los candidatos que les conviene. Pésimos, ¿no? A pésimos ambos lados, pésimos extremos de los dos. Creo que lo mejor es un voto informado, como siempre ha sido. Lo mejor es, a lo mejor, creo que es muy difícil ya a esta altura ponerse a investigar los currículums de cada uno de los... Pero creo que también ya hay herramientas muy útiles, como las que les comentaba en el episodio anterior de Viri Ríos, y otras más que han salido, que son guías de qué es lo que ha hecho el candidato, en resumidas cuentas, algo en cuestiones de alto impacto, qué cosas malas tiene y qué cosas buenas tiene el candidato por lo que vamos a votar en la planilla. Me parece que son 6 planillas. ¿O son Creo 7? Que sí. Son 6 o 7, me parece, sí. las que hay que elegir. Vienen de un lado mujeres, vienen del otro lado hombres, y ya vas seleccionando el número del candidato, que sí. Por eso te dicen la candidata tal, del número 74 de la boleta morada. Entonces, creo que ya se está empezando también un poco a esclarecer ese aspecto para los que vamos a votar o los que tenemos la intención de votar. Creo que ha servido esas herramientas, les deben de dar más promoción, pero sí me está haciendo terrible que en sí el gobierno por sí mismo esté dando estos dos caminos, sí. El del acordeón y el de no ir a votar, porque pues, dice este tío Richie, este señor que de verdad lo traigo entre ceja y oreja, el señor hablaba de que pues casi insultando a los que van a votar, no seas tonto, ¿no? Por no decir lo que dijo ese cuate, porque de verdad es una persona horrible. Sí. Y la verdad es que tampoco va por ahí. Creo que todos tenemos el derecho a decir por qué no voy a votar, por qué sí quiero votar.
pero lo interesante es eso, no, o más bien lo ideal es eso, no irnos con esas figuras ni tanto de Morena o del oficialismo, ni tanto de estas otras contrapartes, sino pues a lo mejor ver qué va a hacer, porque también otra cosa que es muy real, el impacto directo pues no es notable, a lo mejor después de las elecciones pues no creo que cambien, espero yo, ¿no? Que al menos, por ejemplo, haya jueces o magistrados que ya le quieran cobrar a los grandes deudores de los empresarios, que creo que es una de las razones por las cuales este cuate no quiere que salgan a votar, porque pues anteriormente le hacían paro el mismo Poder Judicial en darle amparos para, ¿no? Pero pues ojalá ese sea uno de los cambios más interesantes. También vi que ahorita está un problema en Cozumel respecto al cierre de las playas públicas. La gente está protestando y la decisión está justamente en unas juezas de la zona. Entonces, se me hace interesante esa parte porque ahorita las decisiones que tomen el Poder Judicial va a afectar mucho en las campañas, porque ¿a quién le están dando la razón? ¿Al pueblo o a los grupos de interés, de un interés personal? Sí, no, totalmente. Está muy interesante todo este rollo. Está muy denso. Yo estaba viendo una página que de hecho se las vamos a poner junto con la de Viri Ríos, que creo que es bien importante, que sacó el INE. Es una herramienta para que tú puedas hacer cómo hacer un ejercicio para que tú puedas empezar a saber cómo son las planillas, a cómo votar, etcétera. Yo la verdad estaba empezando a buscar ese tipo de herramientas para decir, bueno, a lo mejor me animo a votar. Llegaron los acordeones y dije, no puede ser, es una farsa esto, porque aparte el oficialismo ejerce tanto poder y tiene diferentes organizaciones y la manera de mover a las masas para poder decir, tú vas a votar por tales personas. Sí, lamentablemente me molesta mucho. El acarreado de los partidos o del oficialismo ahorita se va a convertir en el uso de los acordeones, ¿no? Claro, porque hay ciudadanía. Eso está peligroso. Claro, y hay ciudadanía que realmente confía en este proceso y gente que está como funcionario o funcionaria de casilla buscando la manera en la que pueda darse una elección limpia. Pero tienes eso que corrompe los acordeones y no sabemos qué vaya a pasar. Creo que tenemos que ver y sobre todo estar informando el día de la elección que está pasando. También a mí se me hace deplorable que estaba viendo las encuestas de ministros y ministras de la Suprema Corte y prácticamente los candidatos y candidatas que promueve el oficialismo van en primer lugar. ¿Por qué? Porque son las únicas personas que han tenido toda la libertad de hacer lo que quieren, como quieren, cuando quieren. Lo que te decía hace poco, vino está Loreta Ortiz. Batres, ¿no? Está Lenia Batres, está Loreta Ortiz, está Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel es la del plagio, ¿no? La del plagio. Fíjate nada más, iba ¿no? en primer lugar en las encuestas, de acuerdo con una de las encuestas más grandes del país. Ahí es cuando tú dices, o sea, y a lo mejor hay candidaturas, insisto, que tienen muchísima experiencia. Claro. Hace poco escuchaba una entrevista que de hecho la hizo Daniel aquí, que fue uno de los invitados del podcast. Muy bien. A un candidato a magistrado que tiene toda su vida siendo del Poder Judicial, su carrera judicial, lleva más de 20 años, comentaba más o menos. No, creo que llevaba 11 años de carrera judicial. Es un buen elemento. ¿Y por qué no le han dado tantos espacios? Es lo que a mí me impresiona. Y también cómo lo vamos a poder encontrar en las boletas. Es lo que a mí más me preocupa. Yo todavía no sé si voy a votar o no, te lo digo con certeza. Claro. Está un poco más inclinado el no, por las razones que te comento. No por las tonterías, lo tengo que decir así, que dicen estos personajes, como Salinas Pliego, de decir, ay, solamente porque eres cómplice ya vas a votar. Y no hay que votar. ¿Por qué? Porque estamos en contra de... Dices, no tiene sentido. No seamos tan básicos en ese sentido, tan rancios. Pero pues a ver qué pasa con esto. El ejercicio que lanzó el INE sí está muy provechoso. Sería poner bueno los links aquí abajito en la página de YouTube y promocionarlos en nuestras redes para que entren, ¿no? Para que entren y vean también qué candidatos hay. Y yo personalmente, más allá de los poderes fácticos o de los poderes que podemos dejar establecidos, es el ejercicio de ir a votar, es el ejercicio de tomar la decisión por uno mismo, no por un acordeón. Y hace rato lo de los acarreados no lo digo de forma despectiva, sino lo que da coraje es que se aprovechen de la ignorancia de las personas, de su vulnerabilidad económica, para poner a los candidatos, en este caso ahora Morena, mal hecho, porque ellos peleaban contra eso, ¿no? Se supone que antes peleaban contra eso y ahora lo están haciendo de la misma forma.
de aprovecharse de esas vulnerabilidades de la población que en su mayoría en nuestro país lo padecen, y decir, mira, vota de esta forma, ¿no? Te doy casi tus numeritos, los vas a escribir así. Se me hace triste, es una forma incluso que creo que ahí sí valdría la pena boicotear las elecciones judiciales, pero por los hechos o por los dichos que están pasando para boicotear, no, tampoco también es un absurdo definitivamente, y creo que estos espacios sirven para a lo mejor decir a la gente, si vas a salir a votar, infórmate bien, ve bien los candidatos, no te quita más a lo mejor de un día, de verdad, de un ratito de meterte a ver qué es lo que trae cada candidato, y hacer válido ese ejercicio de una democracia que pues en la práctica existe, pero ya en la teoría existe, pero en la práctica pues es muy diluida, es muy, muy diluida realmente, porque la democracia no pasa de un voto y de una casilla, pero pues ya en el día a día ellos tienen y controlan totalmente qué es cómo se mueven tanto los recursos como los candidatos, ¿no? Y a quién tienen que obedecer. Sí, pues a ver cómo se da esta elección judicial. Lo que tú dices creo que tenemos que tomar en cuenta, y sobre todo que podamos todas y todos informarnos un poco más, tanto eso. Si quieres ir a votar, como que no. Creo que lo padre de aquí es que tú ahorita sí vas a ir a votar. Yo ahorita todavía no decido, pero no creo ir a votar. Entonces creo que el ir convergiendo, y también, ¿por qué no? A lo mejor no va a haber coincidencias y no diferencias, pero que la gente que sea más afín a esta decisión de ir a votar o no, por lo menos lo haga con información. Sí, que no lo haga al dedazo justo. O sea, que lo haga de verdad informada, y que se quiten, tocando y cerrando el tema de este episodio, que se quiten de su cabeza estos extremos como equipo o partido de fútbol que hacen mucho daño a la sociedad, que den ese espectro para poder elegir de acuerdo a los valores personales de cada quien, que también es válido. Por eso se construyen las sociedades sanas, porque hay posturas diferentes, pero siempre a través del respeto, siempre a través de la conversación, no de la violencia y no de la imposición. Justo, totalmente de acuerdo. Así debemos empezar a trabajar y a ver las cosas como juventud, sobre todo, que somos los que al rato van a estar en esos cargos. Sí, y tú lo decías bien en el episodio anterior, ¿qué futuro vamos a dejar? Nosotros actualmente, lo que decíamos y hemos comentado en otros episodios, quienes toman las decisiones son gente que a lo mejor ya, no por decirlo mala onda, pero pues ya construyó en este país, y por eso es necesario pues cambiar. Quienes dirijan esto, que renueven estos espacios, que podamos tomarlos las y los jóvenes, pero con el objetivo de saber qué futuro les vamos a dar a las niñas y niños, y con este nuevo enfoque que podemos dar, con esta nueva información, y pues ir hacia adelante. Pues muchísimas gracias, Alexis. Espero que les haya gustado este episodio. También síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, claro, y Spotify. Pues muchísimas gracias, Alexis. Vamos a seguir tomando algunos puntos en nuestras redes sociales sobre la elección judicial, para que sobre todo les sea de mucha ayuda. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, Alexis. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.